Bien, entremos en materia. Yo soy el doctor Michael Serrano, ya me conocen ya por cosas de anestesia, y vamos a ver la clase uno, que es bandeja básica. El primer concepto muy importante es que la bandeja básica va siempre. Ustedes están en pabellón y van a dar anestesia, la bandeja tiene que estar hecha, sí o sí. Ustedes van a intubar a un paciente, la bandeja tiene que estar hecha sí o sí. Esto es algo que se hace mucho en pabellón, que no es tan habitual hacerlo afuera, pero que es una buena práctica. Y les voy a mostrar por qué. Tenemos un paciente acá al lado derecho, ¿cierto? Acá, derecho e izquierdo, que se intubó. El paciente de la izquierda, se fijan acá, evolucionó con bradicardia 42. El paciente de la derecha evolucionó con hipotensión y bradicardia. Entonces se van a dar cuenta que tengo que tener un arsenal de fármacos capaz de poder contrarrestar esos cambios hemodinámicos de la intubación. Y de ahí surge la bandeja básica. La bandeja básica se compone de tres fármacos: la atropina, la lidocaína y la efedrina, que están acá y pueden ver esta bandejita, ¿cierto?, del hospital hecha. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Uno, ustedes conozcan y recuerden los fármacos que componen la bandeja de vía básica, o sea, de bandeja básica. Dos, que sepan explicar los mecanismos de acción de estos medicamentos. Tres, que sepan cómo cargarlos. Y cuatro, que sean capaces de seleccionar el fármaco adecuado para cada situación clínica. Con eso, estamos súper bien. Entonces vamos a ver qué es lo que es el fármaco, cómo se carga, cómo actúa, cuál es la dosis, para qué sirve y cuáles son los posibles efectos adversos. Partamos con la atropina. La atropina como fármaco es conocido como un antagonista muscarínico o un parasimpático lítico. Es decir, inhibe, ¿cierto?, el parasimpático. Entonces, vamos un poquito atrás. Tenemos en nuestro sistema nervioso, ¿cierto?, autónomo, dos partes. Un sistema simpático, que nos prepara para la lucha y huida, ¿cierto? Y un sistema parasimpático que nos da este relajo o sensación de tranquilidad. Cuando uno va a ver esto más en materia, ¿cierto?, se va a dar cuenta que el parasimpático a nivel del corazón lo que hace es enlentecer la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Entonces, ¿cómo actúa la atropina? Tenemos un receptor, que es un receptor muscarínico, que se estimula por acetilcolina habitualmente, que lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, aumentar este tono parasimpático de descanso. ¿Bien? Entonces, este receptor habitualmente se estimula por acetilcolina. Todo bien hasta ahí. La atropina lo que hace es unirse a este receptor y evitar que la acetilcolina se una al receptor M2. Y lo que produce en el fondo, al evitar esta activación, evita, ¿cierto?, que disminuya la frecuencia cardíaca. Por tanto, se inhibe este tono parasimpático y predomina el tono simpático. Y se produce taquicardia. Entonces, al predominar, ¿cierto?, el tono simpático, el corazón se acelera y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es la preparación? La atropina clásicamente viene en ampollas de 1 miligramo en 1 ml, que es esto que ustedes ven acá. Y lo que uno hace es diluir esto a 10 cc. O sea, con 9 cc de suero fisiológico lo lleva a 10. Y les va a quedar una dilución final de 0.1 miligramo por cc. ¿Ya? O sea, cuando uno dice pásale 0.5 miligramos de atropina, le pasan 5 cc. Cuando uno va a ver la dosis, esto es un algoritmo, ¿cierto?, de reanimación del 2020 de la Sociedad Americana. Fíjense que la dosis, por ejemplo, en un paciente con bradicardia es de 1 miligramo. Antiguamente era menor, ya se hablaba de 0,5 al comienzo, pero las dosis actuales en verdad hablan más bien de 0,5 a 1 miligramo endovenoso. ¿Ya? El uso de la atropina, habitualmente, tanto en anestesia como en intubación, es el manejo de la bradicardia. ¿Ya? Puede ocuparse como anticialogogo, es decir, para que el paciente se alivie menos. Sí, habitualmente en intubaciones vigiles uno puede colocar un poco de atropina para que el paciente se seque, entre comillas, que no tenga tantas secreciones. Pero en realidad el uso más común es el manejo de bradicardia. Van a ver en algunos textos antiguos también que se ocupaba antes para atropinizar a los pacientes. Y eso era mucho más común en pediatría, en que había mayor incidencia de bradicardia. La verdad es que ya esto es cada vez menos común y en adultos es muy raro ver que alguien atropinice al paciente y le ponga atropina antes de intubarlo. Y esto porque el paciente habitualmente durante la intubación se va a hipertensar y se va a taquicardizar, a menos que esté muy frágil. Ojo con la succinilcolina. La succinilcolina es un fármaco que se describe que puede producir en forma teórica bradicardia. Por tanto, habría que tener, ¿cierto?,
atropina a mano, tal como vieron al comienzo con esta bradicardia de 40 y tanto, que había que manejarla, ¿cierto? Tengan mucho cuidado, y esto es algo muy importante, con dosis menores a 0,5 miligramos. ¿Por qué? Fíjense que este es un paciente que está bradicárdico, que está hipertenso, y se indicó atropina. ¿Bien? Noten cómo la frecuencia cardíaca de 46 baja rápidamente a 43, 41. Esto fue porque la dosis de atropina fue menor a 0,5. Esto es lo que nos dan los internos y becados de material. Entonces, tengan cuidado, se puede producir bradicardia paradojal en pacientes con dosis menores a 0,5. ¿Ya? Si tienen bradicardia, 0,5 o 1. Siempre con cuidado, dependiendo del paciente, hay que titular igual. ¿Ya? Eso de la atropina, cortito, muy puntual. ¿Ven? Vamos con la efedrina. La efedrina es otro fármaco que vamos a revisar exactamente lo mismo, cómo actúa. Y es una droga vasoactiva, es un simpático mimético o un agonista adrenérgico. ¿Bien? Si uno va a ver los receptores, la verdad es que hay mucha información, un montón. Pero esto simplifiquémoslo, hagámoslo un poquito más simple. Cuando ustedes van a ver un vaso, van a ver a nivel vascular, ¿cierto? Van a dar cuenta que hay distintos receptores. Hay receptores alfa 1, hay receptores alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Bien? El receptor alfa 1, que es el que está acá, está fundamentalmente relacionado con la vasoconstricción del vaso. ¿Ya? Es decir, achica el vaso, lo aprieta. Y al apretarlo, aumenta la presión. Acuérdense que la presión, ¿cierto?, es la relación entre el continente, es decir, el vaso, y el contenido. Si yo aprieto este continente, la presión va a subir. Bien, listo. El receptor alfa 2, ¿cierto?, lo que hace es evitar la liberación de noradrenalina, o sea, actúa en forma indirecta e inversa al receptor alfa 1. El beta 1 aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Y el beta 2 produce broncodilatación. Por eso los beta 2 agonistas como el salbutamol broncodilatan, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la efedrina? Tiene dos efectos. Un efecto indirecto, que lo que hace es liberar noradrenalina. Y la noradrenalina es muy, 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 pero muy alfa 1. Entonces vasocontrae mucho los vasos. ¿Sí? Un efecto directo sobre receptores beta 2, alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿Bien? Pero el efecto principal es un efecto indirecto. ¿Bien? Tengan mucho cuidado con las dosis, porque habitualmente uno manda bolos de 6 miligramos. La dosis que se describe por lo menos en internet es de 5 a 25 miligramos. Cuando uno diluye el fármaco queda a 6 miligramos por cc. Entonces el límite diario de la efedrina es de 150 miligramos. ¿Bien? Porque si no, esto es importante, se produce un fenómeno que se llama taquifilaxia. Cada vez que yo coloco esta droga y la voy repitiendo en el tiempo, cada vez va a ser menos efecto. Y ustedes se van a dar cuenta que están con el paciente en pabellón, le mandan efedrina al paciente y cada vez responde menos, y eso es por la taquifilaxia. Bien, si es una intubación aislada y el paciente requiere un bolo de efedrina aislado, no va a pasar nada probablemente. Va a responder y va a andar bien porque le queda todavía noradrenalina. Pero a medida que ustedes vayan cada vez dando un bolo, lo van a ir depletando cada vez más. Y lo más probable es que el efecto sea menor. ¿Ya? Nunca exceder, como les mencionaba, el límite diario de 150 miligramos, que son 3 ampollas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, esta es la típica presentación que ustedes van a ver. Fíjense que tengan cuidado siempre al cargar el medicamento, lean muy bien. Estos son 60 miligramos en 1 ml. Lo que hacen ustedes es tomar esto, diluirlo hasta 10, ¿bien? Y les va a quedar una dilución final de 6 miligramos por cc. Es habitual pasar 6 a 12 miligramos endovenoso frente a una hipertensión transitoria. ¿Ya? El contexto clásico del uso de efedrina es este. Es un paciente que está con hipotensión y además está levemente bradicárdico. Ojo con esto. Cada vez que ustedes ocupen efedrina para aumentar esta presión, mediante vasoconstricción, como les decía, ¿cierto?, en acción con alfa 1 liberación de noradrenalina, ustedes también van a aumentar la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, algunos pacientes que son muy frágiles aumentan, ¿cierto?, su consumo de oxígeno. Y este equilibrio de consumo y oferta de oxígeno puede hacer que el paciente se infarte. Ojo con los pacientes muy frágiles. Bien, en esos pacientes quizás es mejor ocupar otra droga, como la fenilefrina, ¿cierto? Una droga que es muy alfa 1 y no tiene efecto beta. Por tanto, solamente hipertensa y nada más. Eso lo vamos a ver durante la semana en algunos reels que voy a ir subiendo. Entonces tenemos atropina, lidocaína. Los efectos adversos de la efedrina en realidad están todos relacionados con el efecto simpático, taquicardia, cefalea, ¿ya? Me preguntaron hace algunas semanas
una contraindicación absoluta de efedrina y la verdad es que la única que se describe es el fenocromocitoma, ¿ya? Pero es algo aislado. De la lidocaína voy a hablar algo muy puntual, porque tenemos una clase completa de eso. En el módulo 3 vamos a hablar en la clase 7 completamente de lidocaína y vamos a ver algunas controversias en relación a que si es útil o no. ¿Qué me importa ver con la lido? Esto, la ampolla es del 2%, y acá uno se encuentra con fármacos que vienen en porcentaje. Entonces ocupemos esto para poder dejar en claro algunos conceptos. Cuando yo tengo un fármaco con porcentaje, esto habla de una solución. ¿Bien? Y hay que volver un poco a la básica o a la enseñanza media en que vamos a hablar de porcentajes. ¿Ya? Cuando tengo un porcentaje de un fármaco se refiere a que tengo 1 gramo de soluto en 100 ml de solución. ¿Bien? Entonces lo que hago en el fondo, en la práctica, pues, si ustedes van a revisar la lidocaína, por ejemplo, que está al 2%, dijimos que eran gramos por 100 ml, ¿cierto? Tenemos que la lidocaína al 2% son 2 gramos en 100 ml de solución. Es decir, son 2000 miligramos de lidocaína en 100 ml de solución. Es decir, si yo simplifico, son 20 miligramos por ml. En la práctica, ¿qué es lo que hago yo? Tomo el porcentaje y lo multiplico por 10. Y me da la cantidad de miligramos por cc. ¿Bien? No vamos a hablar de lidocaína acá, vamos a ver en la clase. Pero me interesa que manejen este concepto. Cada vez que tengan un fármaco con porcentaje, ustedes lo que van a hacer es tomar el porcentaje y lo van a multiplicar por 10. ¿Bien? Entonces, para cerrar la clase, 1. ¿Cuáles son los fármacos de la bandeja básica? La atropina, la lidocaína y la efedrina. Y les adelanto que un tiempo estuvimos sin efedrina y esa efedrina se reemplazó por fenilefrina. ¿Bien? ¿Cuáles son los mecanismos? Mencionamos, ¿cierto?, que la atropina tiene un efecto parasimpático lítico, es decir, inhibe el sistema simpático a través de la acción sobre receptores M2 específicamente en el caso de la taquicardia. La efedrina tiene dos efectos, un efecto indirecto con liberación de noradrenalina, ¿cierto? Y un efecto directo a través de receptores beta 2, alfa 1, beta 1 y beta 2. Y la lidocaína, lo adelanto un poquito, bloquea los canales de sodio, pero lo vamos a ver con más detención en la clase. ¿Cómo se cargan los medicamentos? Ustedes lo que hacen con la efedrina, tomar la ampolla que viene 60 miligramos en 1 ml y lo van a diluir hasta 10. En el caso de la atropina es 1 miligramo, ¿cierto? Y lo van a llevar a 10 también para que les quede 0,1 por cc. Y en el caso de la lidocaína no se diluye. La lidocaína viene habitualmente al 2% en ampollas de 5 o 10 ml y simplemente se carga, no se hace nada más. Bien, y el fármaco más adecuado para cada situación tienen que elegirlo en función de la hemodinámica del paciente. Tenemos un paciente que está hipotenso y bradicárdico, quizás la mejor opción es darle efedrina, ¿cierto? Tenemos un paciente que está francamente bradicárdico y nada más, van a dar atropina en dosis de 0,5 o 1, nunca inferior a eso. Acuérdense que se produce bradicardia paradojal. Espero que les sirva mucho esta cápsula, que revisen durante la semana la bandeja de medicamentos y que vayan haciendo sus preguntas por el Instagram o por el WhatsApp. Un abrazo y que estén súper bien. Nos vemos.